Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Ahora vamos a ver qué es la derivada, darle interpretación. Hay por lo menos tres interpretaciones importantes. Vamos a comenzar con la interpretación geométrica de derivada. Con un ejemplo para que sea fácil de entender, fácil y para toda la familia. Imagínate que tengo la función y igual a x al cuadrado, ¿de acuerdo? Tú por las reglas de derivación ya sabes que la derivada de esta cosa, y' o derivada de y respecto de x, como le quieras llamar, es 2x, ¿correcto? Seguramente en la descripción del canal o por acá estará un enlace para que veas cómo se saca este tipo de cosas, de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es ver qué significa este 2x, qué tiene que ver con el x cuadrada, ¿de acuerdo? Bueno, uno puede graficar esta función de cursos elementales, de matemáticas, de bachillerato, de geometría analítica. Tú debes saber que esta curva es una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Y si no, no hay ningún problema. Haces una tabla de valores para x y vas viendo para y cuánto vale cada uno. Bueno, esta gráfica, la parábola x cuadrada, resulta que es una curva pues suavecita, bonita, de tal suerte que uno puede trazar rectas tangentes alrededor, sobre cualquier punto de la curva. Acuérdate que una tangente es una recta que toca, no que cruza. Imagínate que esto es una recta. Si es así, está cruzando un punto. No, lo debe tocar, lo debe tocar. Por ejemplo, en este punto, aquí está la recta tangente donde tocaría un punto de la curva, ¿de acuerdo? Digamos que es como por afuerita, va tocando, va tocando, va tocando, un punto a la vez. Bueno, ¿cómo encuentro esas rectas tangentes? Pues para empezar, la ecuación de la recta se encuentra con un punto y la pendiente. El punto, el que yo quiera. Escojamos, no sé, un punto, el punto P de coordenadas 1,1. Oye, ¿cómo sé que P es un punto de la parábola? Pues sustitúyelo aquí. Si x vale 1, y sería 1 al cuadrado, o sea 1. ¿De acuerdo? Más o menos sería algo como por acá. Este sería P. Y entonces puede pasar una recta por P que sea tangente, que toque únicamente ese punto de la curva. Pero yo necesito saber cuál es la inclinación de esta recta. Así por la gráfica, pues más o menos es así, pero no sé con precisión analítica cuánto vale la pendiente. Para eso me sirve la derivada. La derivada me da una fórmula para encontrar todas las pendientes de la curva, todas. La fórmula es 2x. Obviamente yo le tengo que dar de comer la x que me interesa. Entonces aquí y' evaluada en 1, es decir, cuando x vale 1, es más, si quieres le pongo así, y' de x igual con 1 sería 2 por el valor 1. O sea que la pendiente vale 2. La pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto 1,1 vale 2. ¿De acuerdo? Si yo quisiera trazar una recta tangente aquí en el origen, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Pues como es una recta tangente aquí, tendría que ser horizontal. Y si es horizontal no tiene inclinación, ¿verdad? O sea, la pendiente tendría que ser 0. Vamos a ver. Yo tomo y' evaluada en x igual con 0. Y sería 2 por x, o sea, 2 por 0 es 0. ¿De acuerdo? Y si uno toma una recta tangente por la izquierda, pues la pendiente tendría que ser negativa. Ciertamente, si tomas por ejemplo el menos 1, al evaluarlo aquí, 2 por menos 1 es menos 2. Claro, la pendiente es menos 2. Cuando son las rectas así, son negativas. Cuando están así, las pendientes son positivas. Entonces, esta es una interpretación de la derivada. ¿Sí? No basta que tú sepas derivar, porque muchas veces, sí, puedes... Es un ejemplo muy sencillo, pero te puedo poner fórmulas así horribles, funciones espantosas, con raíces, con potencias, y las puedes derivar, pero ¿qué estás haciendo? ¿Para qué es? ¿Qué significa eso? Bueno, una interpretación es que estás dando una fórmula para poder encontrar todas las pendientes de rectas tangentes a la función. Esa es la interpretación geométrica. No es la única. Ahora vamos a ver a la interpretación física. La interpretación física tiene que ver con la mecánica clásica de Newton. No te espantes, no es complicado. A lo mejor ya la viste, puede ser. Imagínate
que se tienen dos puntos, el punto A y el punto AB. Bueno, a ver, podría ser, esta es mi casa y voy a la casa de un amigo. Puede ser, lo que sea, no importa. No necesariamente la trayectoria es una línea recta, puede ser con un montón de curvas, qué sé yo. Lo hago así para simplificar. Y bueno, tenemos que dar aquí un par de conceptos. Primero, la posición y segundo, el tiempo. Cuando uno está midiendo en términos de física, uno requiere un sistema para poder determinar en dónde estoy parado y eso lo da la posición. Podría ser que aquí, en el punto A, que es mi casa, por decirle algo, yo tengo una posición inicial x1. Y aquí en la casa de mi amigo podría ser una posición final x2, ¿correcto? Donde podría ser, no sé, si estoy, no sé, en una carretera, qué sé yo, este a lo mejor es el kilómetro 108 y es el kilómetro 127, entonces la posición 1 es kilómetro 108, la posición 2 es kilómetro 112, lo que dije, no sé, ¿no? También podría ser aquí la posición inicial 0 y aquí pues la cantidad de metros o kilómetros que recorrer, es lo de menos. Pero no solo eso, también se tiene que medir el tiempo. Y entonces yo tengo un cronómetro para medir, bueno, ¿quién tiene un cronómetro para medir cuánto tiempo te vas a tardar? No es necesario, veo la hora y marco la hora, tiempo 1, son las 4 de la tarde con 10 minutos. Llego a la casa de mi amigo, observo otra vez el reloj, o paro el cronómetro si es que es el caso, de las 4 de la tarde con 38 minutos, qué sé yo. Y entonces puedo determinar el intervalo de tiempo. También puedo determinar la distancia o el desplazamiento, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nos interesa es conocer la velocidad. Y en física la velocidad es el cambio de posición respecto del tiempo. Una tasa que me mide un cociente qué tanto me estoy moviendo en el tiempo. 5 metros por segundo, 10 kilómetros por hora, etcétera, ese tipo de magnitudes. Entonces se define como el cambio de posición, es decir, posición final menos posición inicial entre el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Sin embargo, esta velocidad es velocidad media o velocidad promedio, ¿correcto? Y aquí en el viaje, a lo mejor los primeros metros, kilómetros, no sé, la primera parte había muchos topes, mucho tráfico, semáforos, y fui muy lento. La velocidad de aquí es muy baja, pero a lo mejor todo este otro trayecto es carretera, autopista, voy rapidísimo, y entonces aquí la velocidad es mucho más grande. Pero la velocidad que yo encuentro aquí es un promedio. ¿Qué es lo que nos interesa? Conocer la velocidad en cualquier instante de tiempo. Eso es lo que se quiere conocer. Entonces lo que uno puede hacer es ir acortando los tiempos. A lo mejor yo no digo esto va a ser tiempo final y posición final, sino de repente yo paro el reloj en un momento dado, por ejemplo aquí, tengo un tiempo T2 y la posición X2. Y entonces ahora yo saco la velocidad media en este intervalo. Y a partir de aquí, a esto yo le llamo nuevamente posición inicial, tiempo inicial, y paro acá, y entonces ya tengo dos velocidades promedio. Y me voy a dar cuenta que a lo mejor son diferentes. Aquí fue más lento, aquí fue más rápido. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo velocidades promedios en intervalos de tiempo. La idea es tomar un intervalo de tiempo más pequeño. A lo mejor cambio T2 a más pequeño, pero sigue siendo la misma posición porque está el tráfico, quién sabe, ¿no? Vamos a suponer que está por acá, T2 y X2. Y entonces ahora tengo una velocidad promedio en este intervalo. Y la idea es esa, irlo acortando más y más y más. El tiempo hacerlo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. A lo mejor has visto esta letra griega mayúscula, es un triángulo, se llama delta, delta mayúscula, también está la delta minúscula así. Ajá. En física y matemáticas, la delta mayúscula representa pequeños cambios, incrementos o decrementos, o sea, un decremento sería un incremento negativo, ¿de acuerdo? En química es el calor, pero en física y matemáticas son pequeños cambios. Entonces si yo pongo delta X, me refiero al cambio en la posición. Es X2 menos X1.
Y si yo pongo un delta t, estoy hablando de un cambio en el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. De tal suerte que esto yo lo puedo reescribir entonces como delta x sobre delta t. Esta notación conviene un poquito más, porque aquí lo que me interesa es ir reduciendo la cantidad de tiempo. ¿Estás de acuerdo que si este es t1 y este es t2, la distancia temporal entre ellos es delta t? Esto es delta t. El cambio en t, t2 menos t1. Pero antes era todo esto de acá. Y antes era todo esto de acá. Estoy reduciendo el tiempo. Pues resulta que viene el concepto de límite. Vas a tomar el límite cuando delta t tiende a cero. O sea, cuando ese intervalo de tiempo lo haces muy pequeñito, obviamente de este cociente, del cambio en la posición en el tiempo. Cuando haces eso, esto es la velocidad instantánea, ya no es velocidad promedio. Es la velocidad en cualquier momento de tiempo. Y esto también se conoce como la derivada de la posición x respecto al tiempo. Entonces ya tienes otra interpretación de la derivada. También la derivada te va dando fórmulas para la velocidad, cuando las fórmulas están dadas por una posición. Siempre respecto al tiempo. Aquí son variables x y t, a diferencia de las que trabajas normalmente, que son funciones, no sé, y igual a f en función de x, y entonces su derivada es dy sobre dt. Nada más cambian las letras, pero es el mismo concepto. Aquí en física normalmente se usa dx en dt porque x marca una posición, marca un desplazamiento, marca otro tipo de cuestiones, y t es el tiempo en física, siempre. Pero es la misma estructura. Entonces, una derivada en física, de entrada, representa una velocidad, pero puede representar más cosas. Ya tenemos dos interpretaciones, y vamos a la tercera, que a veces es la más complicada. La tercera interpretación. Entonces, la primera es pendiente de la recta tangente. Segunda es la velocidad instantánea en un momento dado. A la tercera es la que tiene más aplicación, más genérica, se puede utilizar para ver crecimientos de poblaciones, hablando a lo mejor de demografía, hablando a lo mejor un poquito de ciencias biológicas, también pensando cómo crece la tasa de crecimiento de reproducción de una bacteria, de animalitos. O sea, aquí es donde más aplicación puede tener. La tasa de cambio. Así se llama, tasa de cambio. Imagínate, lo voy a poner igual con un ejemplito para que lo entendamos. Voy a poner una gráfica. Vamos a pensar que tengo una gráfica algo así. Puede ser una función exponencial o cualquier otra cosa, no sé, no importa. Esto es y igual a cierta f de x. Acuérdate que y f de x son sinónimos. Si yo tengo una expresión como y igual a, no sé, 3x menos 1, también se le puede poner f de x igual a 3x menos 1. Las dos son formas de escribir a la misma cosa, ¿no? O sea, representan el mismo objeto matemático. Nada más que la primera hace énfasis en que es una ecuación de dos variables. Y la segunda es una función, hace énfasis en que es una función que depende del valor de x. Realmente y toma valores a partir de x. X es la variable independiente y y depende de x. Aquí es más claro. Esto depende totalmente de x. Bueno, en fin, no me quedo ahí. Entonces aquí estoy dando una fórmula cualquiera, no sé, no la conozco, no me importa tampoco. ¿Correcto? Y ahora lo que voy a hacer es imaginar que tengo un punto en el eje de las x. No sé, podría ser aquí, a lo mejor vale 2, por decir algo. Y entonces tiene una coordenada en y, por supuesto. La coordenada en y sería la función evaluada en el punto 2. Eso sería f evaluado en 2, ¿correcto? O sea, si por ejemplo yo tuviera y igual a 3x, ¿no? Y tengo el punto x igual con 2, bueno, en vez de y también se puede poner f de x, ya lo acabamos de discutir. Yo tendría que hacer f evaluado en 2 para saber la componente en y. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Entonces ya 3 por 2, que me da 6.
Significa que cuando x vale 2, esta función que me estoy inventando aquí vale 6 en el eje y. Aquí no la conozco, es una fórmula que no conozco, no está especificada, ¿de acuerdo? Entonces, como no está especificada, no puedo calcular directamente cuánto vale la y, simplemente se deja implícito. Vale f evaluada, pues en el punto 2, ya está. Y ahora voy a tomar otro punto, a lo mejor por acá, ¿de acuerdo? Que va a tener componentes x y y. Esto de aquí a lo mejor es 5, por decir algo. ¿De acuerdo? En el eje de las y sería f de 5. Ahí está, tengo dos puntitos de la curva. ¿Qué pasa? Pues vamos a reescribir este 5 de otra forma. Lo vamos a reescribir a partir de este punto conocido. O sea, ¿cómo? Sí. A ver, la distancia del origen aquí son 2 unidades. Y de este punto acá, ¿cuánto es? Hay un incremento de 3 unidades, ¿verdad? 2 más 3 me da 5. Entonces, este 5 lo voy a reescribir como 2 más un incremento de 3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este f de 5 también se puede escribir como f de 2 más 3. ¿Vale? ¿Para qué estás haciendo eso? Fíjate. Voy a limpiar un poquito ahí la zona porque necesito escribir más cosas. Entonces aquí en vez de 5 pongo 3 más 2. O 2 más 3 más bien. 2 más 3. Y acá en vez de f de 5 sería f de 2 más 3. F de 2 más 3. ¿Qué es lo que quiero notar? Pues que aquí hay un incremento. Aquí hay una pequeña distancia en el eje de las x de 3 unidades. ¿De acuerdo? Es el incremento, lo que está aquí. Por acá también hay una distancia, un incremento, que ¿cómo se calcularía? Digo, aquí lo puedo calcular porque sé cuánto valen los puntos. Acá no, solamente sé que tengo que evaluar f de 2 y f de 2 más 3. Pues sería tomar el límite superior, f de 2 más 3, y restarle f de 2. Aquí tomo 2 más 3, que es 5, y le resto 2. Me da el 3, ¿de acuerdo? Bueno, esto es con numeritos. Vamos a complicarlo un poquito nada más. En vez de poner 2 aquí, le voy a poner x. Entonces aquí sería 2, ya no sería 2, sería x más 3. El incremento 3. Y entonces aquí ya no sería f de 2, sería f de x. No confundir con esta f de x. Esta es una x fija, específica. Aquí x te representa cualquier número, pero aquí es una x en particular. Y entonces aquí sería f de x más 3. ¿Correcto? Pues vamos a hacerlo todo un poquito más general. Este 3 es el incremento, la diferencia entre estos dos puntos. ¿Qué tal si la diferencia la volvemos un poquito algebraica? Decimos que la distancia o diferencia entre los dos puntos es delta x. ¿Te acuerdas? Delta es un cambio en posiciones. Delta x. Entonces este punto ya no es x más 3. ¿Quién es? Es x más delta x. Entonces aquí ya no es f de x más 3, es f de x más delta x. ¿Correcto? ¿Ya está? Bueno. Pues aquí tengo un incremento en x, un cambio en x. Y aquí yo tengo un cambio en y. ¿Cómo se calcula ese cambio en y? Es lo que nos interesa muchas veces saber. Porque el x ya está, es este punto menos el otro. Pero acá si no conozco cómo se hace, bueno, el cambio en y, pues sería esta parte superior menos la inferior. Es decir, f de x más delta x menos f de x. ¿Correcto? Ya está. Y pues, ¿qué pasa? Pues ya, esto es delta y, el cambio en y. Estamos midiendo pequeños incrementos en x, pequeños incrementos en y.
Lo que me interesa ahora es medir una relación de x con y, un cociente. ¿Cómo va cambiando y a medida que cambia x? Porque y depende de x. Siempre x es la variable independiente y y depende de x. Entonces, yo voy a dividir todo esto entre delta x para medir este cociente. Ajá. Y entonces, si delta x se hace más pequeñito, delta y pues también puede variar. A lo mejor es más pequeño por cómo está la curva. Pero en otra curva, con otra pronunciación, con otra pendiente, con otra curvatura, con otro diseño, a lo mejor delta y crece. No necesariamente va a hacerse más pequeño. Pero lo que nos interesa saber es cómo cambia. ¿Cuál es la razón a la que está cambiando esto? Cuando esto se hace muy pequeñito. Entonces toma el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente fx más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, la medición de ese cambio de esta razón de incrementos cuando el incremento en x se vuelve muy pequeño es lo que se conoce como la derivada en el punto x. Ahí está. Y lo que también la conoces como la regla de los 4 pasos. A lo mejor en vez de delta x, aquí tú lo conoces como h. Y entonces esto es h. Y entonces esto es h. Entonces esto de aquí es h. Esto también. A veces así lo ponen algunos profesores, algunos libros. Es lo mismo. Entonces esta es la tercera interpretación, que es la más genérica, que son ritmos de crecimiento respecto al eje X, respecto al eje Y, cómo crece uno en función del otro. Como Y está en función de X, nos interesa ver cómo crece delta Y dividido entre delta X. Esa razón a medida de que delta X, o en este caso H, tienda a 0. Pues esas son las 3 interpretaciones básicas de la derivada. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete para más contenido y nos vemos en algún otro video. Adiós.